significado del evangelio. Sin embargo, muchas veces el evangelio puede ser considerado como una religión más, como una iglesia más. Sin embargo, el propósito de Jesús al dejarnos su evangelio era un propósito de salvación y un propósito que está bien claro en la Biblia, en la palabra de Dios. Que en algún momento para aquellos que ya somos cristianos, somos evangélicos, que profesamos el evangelio, vale la pena recordarlo. Y para aquellos que no han oído el evangelio, es importante también escucharlo. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Eso es lo que la palabra evangelio quiere decir. Cuando hablamos del evangelio de Jesucristo, estamos hablando de las buenas noticias de Jesucristo. Fíjese que el mundo ha experimentado de parte de Dios, del único Dios creador de todo, la ley que le fue dada al pueblo judío, que se conoce como la ley de Moisés. Era una ley que su objetivo era que al cumplirla los seres humanos pudieran estar a cuentas con Dios, pudieran estar en una buena relación con Dios. Ese era el objetivo de la ley. Dice la Escritura, cuando digo la Escritura hablo de la Biblia dice en Deuteronomio 5:1, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis en obra. Era importante que el pueblo de Israel pudiera aprender y poner en obra todas esas leyes para poder estar a cuentas con Dios, para poder estar en una buena relación con Dios. Sin embargo, nadie pudo cumplir esos estatutos. Absolutamente nadie, ni aún Moisés. El apóstol Pablo, luego, miles de años después, en la carta que escribe a la iglesia que estaba en Roma, dice en el capítulo 3, verso 23, una declaración que es bastante mencionada cuando se predica el evangelio. Y la declaración es, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es decir, esa ley para estar a cuentas con Dios, nadie la pudo cumplir. Ni siquiera Moisés, que fue el que la recibió directamente de Dios. Y el apóstol Pablo, miles de años más adelante, recalca esta verdad y dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La ley de Dios establecía que sin un pago de sangre, es decir, un pago de muerte, nadie podía alcanzar estar a cuentas con Dios. Dios es santo, el pecado nos aparta a la humanidad de Dios, y lo que la ley especificaba era que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Esto es una manera de decir, tenía que haber muerte para poder quitar el pecado. En la carta a los Hebreos, miles de años después de que la ley es dada, de igual manera el escritor de Hebreos habla y dice, según la ley casi todo es purificado con sangre, y recalca esta verdad que está en la Biblia, dice, y sin derramamiento de sangre, dice, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta era una declaración universal. El Dios que creó los cielos y la tierra, en esa ley que gobierna esos principios, declara y dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, que no es por votos, no es por sacrificios de cualquier tipo que se quieran hacer, que se pueda alcanzar el perdón de Dios. La ley del cielo establece, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón es que el mismo pueblo de Israel sacrificaba año tras año diferentes sacrificios, corderos, porque sabían muy bien de esta ley. Ahora, llegó un tiempo en donde vino el Señor Jesús
como el Cordero que quita el pecado del mundo. En Romanos capítulo 8, versos 3 y 4, le quiero leer cómo es que lo dice la traducción lenguaje actual. Estoy usando dos diferentes traducciones. Una de ellas es la Biblia de las Américas y la otra es la traducción lenguaje actual. Pero en Romanos capítulo 8, verso 3, 4, la TLA dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Oiga esto, la ley seguía vigente y la ley decía que sin muerte, sin derramamiento de sangre, no podía haber perdón de pecados. Ahora, lo que la palabra de Dios dice es que Dios envió a su Hijo para que por medio de la sangre que Él iba a derramar pudiera pagarse ese precio que la ley exigía. Ahora, Jesús vino, y eso creo que es del conocimiento de la gran mayoría de los habitantes del mundo. Jesús vino y murió. En una cruz Él derramó su sangre. Ahora, no solamente murió, porque si hubiera muerto y si hubiera quedado muerto, entonces nosotros no tendríamos esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios claramente dice en el capítulo 10 de Hebreos, hablando sobre este punto tan importante, dice en el capítulo 10, versículos 3 y 4, y luego vamos a leer el 11 y el 14, dice: pero en esos sacrificios que celebraba el pueblo de Israel hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Era imposible que esos sacrificios quitaran los pecados. Sin embargo, en el capítulo 10, verso 11 y 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Es decir, estos sacrificios que no podían quitar los pecados, que eran un recordatorio año tras año. Dice que todo sacerdote del pueblo de Israel estaba año tras año ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y recalca que nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios nunca podían quitar los pecados. Pero Él, y aquí está hablando acerca de Jesús, del Cordero de Dios, dice: pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Oiga esa frase: un solo sacrificio por los pecados para siempre. Un solo sacrificio total, absoluto, completo. Hay una palabra en inglés que se utiliza y dice comprehensive. Nosotros a veces que tenemos el lenguaje español como nuestro primer lenguaje pensamos que dice comprensión, pero no. Esa palabra lo que quiere decir es totalidad, que todo está cubierto. El sacrificio de Jesús pagó un precio total de todos los pecados. Y oiga esto, esa es la buena nueva. Por eso le digo que el evangelio es buena nueva. Los pecados pasados, pagados. Los pecados presentes, pagados. Y la misericordia y la bondad de Dios dice: y tus pecados futuros, porque sé que van a pasar, están pagados. Y esa es la mejor noticia que el mundo pueda tener. Porque lo que nos apartaba de Dios es el pecado, pero por el sacrificio de Cristo, pecados pasados, presentes y futuros, pagados totalmente. Dice entonces que por medio de este sacrificio, un solo sacrificio por los pecados para siempre, y luego dice que se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque por una ofrenda
Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Va mucho más allá. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados para llevarnos a un camino maravilloso de santificación. Ahora, ese mensaje de Cristo anuncia no solamente la muerte, anuncia claramente el mensaje del Evangelio, anuncia no solamente la muerte de Jesús, anuncia también la resurrección de Jesús. Dice en la carta a los Romanos capítulo 4, 25, yo le leo, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿De quién está hablando? De Jesús. Fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para que nosotros fuéramos hechos justos. Es lo que la palabra de Dios dice. En Juan 14, 19 dice, el Señor Jesús hablando con sus discípulos, dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oiga esa frase, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es una palabra que en todo el universo hace un eco y hace temblar a los enemigos de Dios. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Si Él estuviera muerto, no sería esa una verdad, pero Él vive. Primera de Corintios 15, 3 al 6 resume lo que es el mensaje del Evangelio. Este pasaje dice, el apóstol Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Óigame esto, la resurrección de Cristo es un hecho que en su tiempo fue verificado 100%. Aún la palabra de Dios habla que dice que los religiosos que querían negar esta verdad, le pagaron a testigos falsos para que dijeran falsamente que sus discípulos habían ido a robarse el cuerpo, porque no les convenía en su estructura religiosa. Sin embargo, Jesús resucitó. Los soldados que estaban cuidando la tumba se dieron cuenta que así era. Se presentó vivo a sus discípulos, comió con ellos y parte de eso se presentó a muchísima gente, dice la palabra, a más de 500 hermanos, y a la vista de ellos ascendió. ¿Y sabe qué es curioso? Que así como Él se fue, así también Él va a volver. Es la palabra del Evangelio, por eso son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, déjeme llevarlo a esto. El Evangelio anuncia el poder de Dios para salvar al que cree. El Evangelio anuncia el poder de Dios para salvar al que cree que el sacrificio de Jesús es el pago por todos los pecados. Ahora, para ponerle un paréntesis aquí, bueno, ¿y qué es lo malo del pecado si tan bueno que se siente pecar? Déjeme decirle que sin duda alguna usted ha experimentado, alguien ponía esta ilustración que me gustó mucho. En la vida es como cuando usted va al supermercado y entra al carrito. Todo lo que usted ponga que se le antoje, lo puede echar al carrito. A usted se le antojan X cantidad de postres, los puede echar al carrito. El punto es que ese carrito no puede salir del supermercado sin que usted pague lo que hay en el carrito. De igual manera, en la vida podemos caminar y hacer todo lo que nuestro deseo humano quiera hacer. El punto es que en esta vida vamos a tener que pagar lo que hay en nuestro carrito. ¿Y sabe usted que el Señor Jesús, el sacrificio de la cruz, ya pagó todos los pecados que nosotros podamos cometer? Por eso el Evangelio es buena noticia. Dice la palabra de Dios entonces en el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo habla y dice en el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio,
pues el poder de Dios para la salvación. Y dice, de todo el que cree, de todo el que cree. ¿Que cree qué? Que cree que el sacrificio de Cristo es el pago de nuestros pecados. Dice, del judío primeramente y también del gentil. El gentil somos todos nosotros. La carta a los Efesios habla en el capítulo 2, verso 8 y 9 y dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué es buena noticia el evangelio? Porque es un regalo que nos han dado, porque no tenemos que pagar absolutamente nada. Y aún así tuviéramos todo el oro, toda la plata de este mundo, ¿no sería eso un precio suficiente para pagar la salvación y las promesas eternas que Dios nos ha dado? El mensaje del evangelio nos da una promesa eterna. Le repito esto, el mensaje del evangelio nos da una promesa eterna, no solamente para esta vida. Dice en Juan 14, 1, 6, el Señor Jesús hablando con sus discípulos dice, no se turbe vuestro corazón. Yo creo que cualquier persona de las que estamos aquí, a diferente escala, en algún momento hemos tenido turbación de corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando a veces hay un diagnóstico por alguna condición médica, las mismas situaciones a veces de la economía en el trabajo, no solamente en su persona, sino a veces también en la sociedad que vivimos, y hace que nuestro corazón se inquiete, se turbe. Eso es lo que estaba pasando con los discípulos, porque Jesús, que había sido tan maravilloso con ellos y habían visto lo que ellos nunca habían visto antes en la región de Israel, se iba a ir. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Les dice, creed en Dios, creed también en mí. Hoy en el mundo hay mucha gente que cree en Dios y tiene su propio concepto de Dios. Es bueno creer en Dios, pero lo más importante es creer en Jesús, que es el único camino para llegar a Dios. Creed en Dios, creed también en mí, les dijo el Señor Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Y les dice a ellos, y por consecuencia nos lo recuerda a nosotros que creemos en Jesús. A ver, los que crean en Jesús digan gloria a Dios. Nos dice a nosotros también, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Esa es una promesa eterna del evangelio. El apóstol Pedro habla en su primera carta, en versículo 3 al 5, capítulo 1, 3 al 5, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Óigame esto, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hay una salvación para la iglesia que cree que está revelada o se va a revelar en el último tiempo. Hay una salvación que viene. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero en un momento los muertos en Cristo, dice la palabra, los que hayan creído y hayan muerto van a resucitar con un cuerpo glorioso, y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor, porque el evangelio tiene un mensaje de esperanza eterna. Por eso es buena noticia el evangelio, porque nos ha dado vida eterna, no solamente aquí. Por eso el genuino cristiano, el genuino creyente en Dios, hermano, cuando vienen las situaciones malas, tiene una confianza mayor que su confianza terrenal. Él y ella sabe que hay un Dios en los cielos y está Jesucristo sentado a la diestra del Padre, que murió y que resucitó, que tiene cuidado de él, no solamente de su presente, sino también de su futuro, porque el mensaje del evangelio es una promesa eterna, donde nos han dado herencia eterna, promesas eternas.
el mensaje del Evangelio nos anuncia el amor de Dios. ¿Qué pasaje podría ser más específico que este, sino el clásico pasaje de Juan 3:16? Que quizá todos lo hemos escuchado o lo hemos leído. Detrás de un camión, en el bumper sticker de un carro, en la puerta de la casa de un cristiano, en el puente aún yo he visto escrito con grafiti Juan 3:16. De cualquier manera es quizás el pasaje más famoso del mundo. Pero me llamó mucho la atención al estudiarlo en la TLA, que dice de esta manera: Dios amó tanto a la gente de este mundo. Oiga, ese es el corazón de Dios, al que nadie da un centavo por esa persona, quizá al que no tiene casa, a la gente que está homeless, sin hogar, a la gente que está hundida en vicios, en cadenas, al asesino. ¿Será, pastor, que lo ama a Dios? Seguro que sí. Al que es perverso, ¿será que lo ama a Dios? Seguro que sí. Y creo que muchos de nosotros, por tener una compostura y una postura y una vergüenza, no nos atrevemos a decir, pero al mencionar este tipo de caracteres decimos: así era yo, así era yo. Y sin embargo, en su gran misericordia, el Señor nos amó, porque de tal manera ama Dios al mundo. Y dice esta palabra: Dios amó tanto a la gente de este mundo, dice, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Me gustó cómo lo puso, porque lo pone como que el Señor estuviera hablando, diciendo: Dios amó tanto a la gente de este mundo, como que hubiera sido un pensamiento de Jesús cuando estaba caminando aquí, y al estar en medio de toda la gente dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me envió a mí su único hijo, para que todo el que crea en mí, dijo Jesús, no muera, sino tenga vida eterna. Si usted cree en Jesús, es la persona más dichosa. Ha tenido la mejor noticia que le hayan dado jamás. Si cree en Jesús, tiene vida eterna y ha experimentado el amor de Dios, que le ha dado promesas eternas. El mensaje del Evangelio también nos anuncia que el precio de nuestra salvación ha sido pagado total. La TLA traduce en Juan 19:30, dice: Él probó, cuando el Señor Jesús probó en la cruz, en sus últimas horas o minutos, le dan vinagre los soldados que lo estaban cuidando, y dice: Él probó vinagre y dijo: todo está cumplido, o como le dice la versión en inglés, it is finished. Otra versión dice: consumado es, ya todo ha terminado. Luego inclinó la cabeza y murió. Juan 2:2 dice, en 1 Juan 2:2, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Y siempre, hermano, trato de recordar que el sacrificio de Cristo fue voluntario, no fue obligado. Él no vino diciendo: pues yo no quiero ir, pero ni modo, el Padre me está enviando. No, hermano, era uno con el corazón de Dios, porque tanto Jesús como Dios son uno en esencia. Y si Dios amó al mundo, el Señor también amó al mundo y se dio voluntariamente por usted y por mí. Dice la palabra de Dios entonces que voluntariamente lo hizo para morir por nosotros. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron. Oiga este versículo y recordemos, si usted ya es creyente, si usted ha creído en Jesús, dice la palabra de que a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Oiga esto: éramos pecadores alejados, ahora tenemos herencia porque somos hijos de Dios. Pero ¿qué hay que hacer según la Biblia? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser parte de ese grupo tan privilegiado? Creer en Dios. Y quizás alguien pueda decir, y muchos podemos decir: bueno, casi todo el mundo cree en Dios. Pero Jesús dijo: creed en Dios, creed también en mí. ¿Cuántos de aquí creemos en Dios? ¿Y cuántos de aquí creemos en Jesús? ¿Creemos que murió? ¿Creemos que resucitó? Y creemos que va a volver también por nosotros. Déjeme terminar el mensaje del Evangelio. Es un mensaje donde dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo.
claramente lo dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1. Le leo la TLA, dice: por tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Por tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Podrá venir toda la ira del cielo en contra del pecado, en contra de la injusticia, pero aquellos que estemos unidos con Cristo, que estemos cubiertos con su sangre, no seremos castigados. Rechazar el mensaje de las buenas noticias es aceptar el mensaje de las malas noticias. Le repito, rechazar el mensaje de las buenas noticias es aceptar el mensaje de las malas noticias. La condenación eterna es el resultado de no tener fe en el sacrificio de Cristo, que es único y total por todos los pecados. Juan 3, 17 y 18. Después de que está el verso más famoso del mundo, que es el Juan 3, 16, Juan 3, 17 y 18 dice de esta manera: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Eso lo hemos visto ya de acuerdo a lo que hemos leído esta mañana. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Oiga esto, el que cree en él no es condenado. Le repito una tercera vez, el que cree en él no es condenado. Pero, a ver, ayúdeme hoy, diga, pero. Siempre hay un pero. Y cuando usted oye algo y dice, pero, usted ya se alista. Dice, mire, es como que hoy yo le dijera, mire, la comida hoy es gratis. Pero, usted dice, ya iba, algo va a salir. Pero, tiene que poner hoy una sonrisa en sus labios para que le den un buen plato de comida. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar ese precio hoy? A ver, comience ya, a lo menos a 2 personas, dígale, estoy entrenando. Estoy entrenando. El Evangelio de Cristo dice que el Señor no vino a condenar al mundo, a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Una vez más, ayúdame, diga, pero, dice la Biblia, el que no cree, oigan esto, ya ha sido condenado. Qué tremendo. Yo cada vez que leo esto, y no quiero ser melodramático hoy porque no soy amigo de eso, pero cada vez que leo eso me da algo, como decía un amigo, me da un no sé qué sé yo. Hay algo cuando veo eso, porque dice la Biblia, el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cierro mi Biblia y le recuerdo una ilustración. Es el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud en Egipto, siendo tratados de una manera despótica, cruel, despiadada, trabajando de sol a sol para el faraón de Egipto. De repente el Señor manda a Moisés, a un hombre que lo había preparado en el desierto, y lo manda con una comisión para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Amados hermanos, nosotros sabemos muy bien, y amados amigos, el pecado esclaviza. El único que puede liberar nuestra vida del pecado es Jesús. Y cuando después de 10 tremendas plagas, el pueblo de Egipto es doblegado, porque no podían pelear contra ese ejército invisible y poderoso que estaba arruinando su tierra, sus ganados, su cosecha, su economía, su salud. Cuando llegan esa última hora, el Señor le dice a Moisés, hoy salen de la esclavitud, pero es necesario que maten un cordero y que la sangre de ese cordero esté puesta en las puertas de su casa. Donde esté la sangre, ahí no va a haber muerte. Pero donde no esté la sangre, el hijo primero, el primogénito, ya sea de las personas o del ganado o de cualquier persona que pueda estar, va a morir. Y así fue.
donde el espíritu destructor veía la sangre, no podía entrar porque era una ley universal que había dado el Dios del universo. En esa sangre no puedes pasar. Pero me pregunto, ¿qué de aquellos que oyeron el mensaje? ¿Qué de aquellos que lo vieron muy fantástico? ¿Qué de aquellos que le dijeron uno a otro, aguantar Moisés que dice que uno ponga sangre? Tan feo que se mira, tanto que me costó pintar la puerta y ahora, ¿cómo le voy a poner sangre yo a esto? ¿Se imagina usted aquellos que dudaron al mensaje y que tuvieron que pagar con la vida de su hijo primogénito? Vivimos en una sociedad que cuando usted escucha algo que es too good to be true, usted dice, that sounds too good to be true. Hermano, aquí donde estamos nosotros, en la tierra, eso es una realidad. Pero este mensaje que yo le he leído de hoy no viene ni de una persona, no viene ni de una organización, viene del cielo mismo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aunque suene también para ser cierto, le garantizo por el poder de la palabra que así es. ¿Cree en Jesús? Bendito Dios, es la mejor decisión que usted ha tomado. No cree en Jesús. Yo le digo, no se vaya de este mundo sin creer en Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dile, está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí
Espíritu Santo.